tradición o la cultura, es solamente los últimos 3 días, jueves, viernes y domingo, ¿no? Y domingo de gloria, dicen. En esta semana muchos han buscado ser más fervientes, más religiosos, acordarse de Dios, quizás si trabajaban mucho, pasan tiempo con la familia viendo películas cristianas, otros quizás se han acercado a las iglesias, otros pues pasan su día normal, ¿no? Otros han reflexionado un poco más en la escritura y así. Pero para el cristiano pues Semana Santa es todos los días, porque todos los días recordamos pues a través de las escrituras lo que el Señor pasó, lo que vivió, lo que hizo por nosotros, ¿no es cierto? Pero vamos un poquito a refrescar los eventos de esta llamada Semana Santa, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente vamos a hablar del domingo de resurrección, hoy día lo que ocurrió, ¿no? Entonces, un poquito para refrescar la memoria, el Señor Jesús comienza el domingo que ha pasado, su entrada triunfal. Él entra a Jerusalén y es recibido por el pueblo alegremente, Hosana, ¿no? Sálvenos, ¿no? El hijo de David. Después el lunes, pues él maldice la higuera, purifica el templo, saca a los comerciantes, a los cambistas del templo, ¿no? Y pasan más cosas, solo voy a tocar las cosas puntuales. El día martes, pues él comienza a responder a las cuestiones de las autoridades religiosas, ¿no? Le enseña varias parábolas, la parábola de los 2 hijos, la parábola de los labradores malvados, y así. El día miércoles ya vemos cómo las conspiraciones de los sacerdotes, escribas, para matar a Jesús, y en ese momento Judas llega ofreciéndose para traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. Después vamos al jueves, donde ya Jesús celebra la última cena con sus discípulos, le lava los pies, en ese día anuncia que Pedro le va a negar, en esa noche pues lo arrestan y lo llevan ante el sumo sacerdote, ¿no? Para que sea enjuiciado. Ya pues, ¿no? Entonces, y es condenado por los líderes, sentenciado a muerte. Ya el viernes lo llevan ante Pilatos, donde al final pues lo condenan, lo sentencian a muerte para crucifixión. Jesús padece en la cruz, muere por nuestros pecados, y pues ese día se le pide a Pilatos que el cuerpo de Jesús para que sea enterrado, por el tema también de que ya va a ser sábado, ¿no? Entonces sábado se debe de consagrar, dice, ¿no? Entonces el sábado se monta la guardia en el sepulcro, porque dicen, ¿no? Entonces los líderes dicen no vaya a resucitar, entonces hay que poner guardias para que no saquen el cuerpo. Y el cuerpo de Jesús reposa en la tumba el día sábado, y hasta el domingo es donde Jesús resucita de entre los muertos. Y bien, ya con esta introducción, habiéndonos refrescado los acontecimientos, antes de tocar el tema de Juan capítulo 20, entonces vamos ahora al hecho, ¿no? Para los que morían por crucifixión, los restos de aquellos eran pues arrojados en sepulcros comunes, ¿no? O simplemente ni siquiera se los sepultaba, porque el hecho era que muchos, cuando eran crucificados, terminaban siendo devorados por las aves de rapiña. Entonces, el caso del Señor Jesús fue diferente, ¿no? A él no le quebraron los huesos, pero él fue atravesado por la lanza, se confirmó que había muerto, y Jesús fue conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Conforme a las Escrituras. Nos dice incluso el texto de Isaías que hemos leído, que con los ricos fue en su muerte. Es decir, él fue sepultado en una tumba, no cualquier sepulcro. ¿En la tumba de quién? De José de Arimatea, un miembro del Sanedrín. Y bien, las tumbas en la antigüedad pues no solamente tenían puertas, ¿no? O no se les ponía solo una piedra, ¿no? En esta tumba tenía un canal en el suelo que ayudaba a que una piedra, una gran roca se rodara
y tapara así la entrada del sepulcro, ¿no? Era como una gran piedra de molino, así eran esas puertas, ¿no? Si podemos decirlo. Entonces, vemos en Juan 20 que ya tenemos que haber leído, pues, ¿no?, unos capítulos antes lo que pasó, ¿no? Los principales sacerdotes, fariseos se acercan a Poncio Pilatos y les dicen: este hombre, nos acordamos que este hombre dijo que iba a resucitar al tercer día. O sea, y me respeto por los sacerdotes en esta parte, porque ni los discípulos, ni sus seguidores, ni ellos tenían la confianza de que él iba a resucitar, y los enemigos, los opositores, los sacerdotes y fariseos, ellos tenían, no vaya a ser que, porque nos acordamos de sus palabras, ¿no? Entonces, vamos a mande guardias para cuidar el sepulcro hasta el tercer día, ¿no? Para que evitan robar el cuerpo y digan que ha resucitado, como dice incluso en el pasaje de Mateo 27, versículo 64. Entonces, esto es lo que ocurre con el sepulcro. Mandan a los soldados, y en presencia de los soldados lo que se hace es cuidar el sepulcro, verificar el cuerpo y taparlo rodando la gran piedra. Y ahí, mediante cuerdas que circulan, que conectan las paredes del sepulcro, rodeando también a la piedra con una gran cuerda, y se pone un sello ahí, que es el sello de la autoridad romana. ¿Para qué? Para que se respetara, pues, y que nadie abriera el sepulcro. Era un sello oficial. Y mediante ese sello, si alguien forcejea, manipula algo, ya se ve que alguien ha intentado entrar, ¿no?, o sacar el cuerpo. ¿Cuál era el castigo para aquella persona que transgrediera la orden oficial o que quisiera sacar el cuerpo de Jesús del sepulcro? ¿Cuál era el castigo? Pues la crucifixión boca abajo. ¿Ya? Entonces, era una muerte lenta igual. Entonces, muchos, no solamente pues viendo el poderío romano, las consecuencias del castigo, y menos los discípulos todavía, nadie se atrevería a tratar de querer sacar la piedra o abrir el sepulcro. Entonces, vamos a ver ahora qué enseñanzas nos trae este pasaje acerca de la tumba vacía, porque así la encuentran María Magdalena, la mujer y los discípulos. ¿Qué podemos aprender del proceder también de María Magdalena, de Pedro y de Juan en toda esta situación? ¿Y cómo nos puede ayudar, entendiendo este pasaje, nos puede ayudar a que con más confianza y seguridad hablemos a la gente acerca de la resurrección de Jesús? Porque para muchos dicen, ¿no?, es muy poco creíble, pero en realidad es más, la resurrección es un hecho, ¿no?, que es uno de los argumentos más sólidos que puede tener el cristianismo para testificar de que Jesús vive. Entonces vamos a comenzar, hermanos. Vamos a ver hoy día dos puntos. El primero, vamos a ver, como dice el título, era necesario que resucitase, ¿verdad? Así se llama el sermón. Entonces, como punto 1, era necesario que resucitase para confirmar nuestra salvación. Vamos a leer solo los primeros 2 versículos que nos dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces, vemos aquí que, ¿por qué razón dice María Magdalena? Y en otros evangelios dicen que no solamente estaba esta María, sino varias mujeres más. Recordemos que ya para el Evangelio de Juan debemos de compararlo también con los relatos de Mateo, Marcos y Lucas para tener un poquito más de entendimiento de lo que pasó en ese momento. Entonces, los demás evangelios nos cuentan cómo
más mujeres fueron con ella a visitar la tumba el primer día de la semana, es decir, el domingo muy temprano. Entre ellas podemos mencionar, pues, María Madre de Santiago, Juana, Salomé, lo que podemos encontrar. Pero ¿por qué el apóstol Juan solamente menciona aquí a María Magdalena? Pues la coloca como una espectadora principal, ¿no? Y ahí no hay ningún problema, no es que solamente poniéndola a ella que niegue la participación de las demás, no, al contrario, la usa como una representante, ¿no? de las mujeres ahí que fueron. Entonces, ¿y a qué iban ellas tan temprano al sepulcro? Pues ellas traían las especias aromáticas. ¿Para qué? Para ungir el cuerpo. De esa manera embalsamaban los cuerpos, ¿no? Según el rito judío. Pero esto también demuestra que nuevamente ni las mujeres ni los apóstoles tenían alguna esperanza de que Jesús iba a resucitar. Para ellos Jesús murió y se acabó. Por eso iban todos tristes, iban solamente allá a preparar el cuerpo nada más, porque justo cuando se les pidió el cuerpo a Pilato, lo bajaron rápidamente todo y lo sepultaron, ¿no? Pero cuando ellas llegan, se dan con la sorpresa de que la tumba no solo está abierta, bueno, fuera que fuera rodada la piedra, ¿no?, a un lado y ya. La gran piedra que tapaba la tumba fue quitada de su lugar y fue puesta en el piso. Y si leemos también otros evangelios para más información, vemos de que dice que el ángel se había sentado pues encima de la piedra, ¿no? Entonces, cuán gran sorpresa, ellas se dan de que la piedra fue quitada, ¿no?, el sello que cordonaba eso fue roto, y que vieron el sepulcro, que no estaba el cuerpo, solamente estaban los lienzos que cubrieran al Señor. Ella rápidamente, ¿no?, el pensamiento común, ¿cuál es? Se lo han robado, se lo han llevado, posiblemente los enemigos, ¿no?, los que lo odiaban, ¿no?, seguramente se lo han llevado, ¿no? Ella va corriendo y le cuenta esto a Simón Pedro y el apóstol Juan, que acá pues en el Evangelio de Juan no van a encontrar que dice y yo Juan estábamos ahí, sino que él se pone a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Ya? Así con ese sobrenombre se registra aquí. Y bien, entonces les dice, ¿no?, se han llevado el cuerpo del Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo habrán colocado. Pues, se lo han llevado a otra parte. Ante esta situación, nosotros debemos de pensar qué es lo que Dios quiere comunicarnos a través de los eventos que ocurren. Y nosotros debemos de saber que cuando Dios actúa y obra en nuestras vidas es porque nos quiere comunicar algo. Es una respuesta a algo. Quizá es tu respuesta a confiar en su palabra. Pero siempre tengamos en cuenta que Dios, a través de su testimonio bíblico, nos quiere comunicar algo, ¿no? En este caso, ¿qué podría comunicarnos la tumba vacía? ¿Cuántas veces el Señor, a través de nuestra vida diaria, a través de personas, a través de sucesos, a través de acciones, de gentes, nos quiere comunicar algo incluso, pero llegamos a conclusiones equivocadas o no lo percibimos? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados ni ejercitados espiritualmente. Es por eso que el Señor da la evidencia de la tumba vacía, pero el problema es que sus discípulos, al descuidar, al olvidarse las palabras del Señor de que Él iba a resucitar, ellos no llegaron a interpretar correctamente qué evento se habría cumplido ahí. ¿Qué mensaje nos deja? Dos cosas podemos decir de la tumba vacía. Primero, la piedra removida de la tumba significa que la muerte ha sido vencida. Cristo ha conquistado la muerte. Él ha resucitado. Y esto es lo segundo, pues, ¿no? El sepulcro vacío, es decir, la ausencia del cuerpo de Jesús, es que Cristo ha resucitado. Él no está muerto, Él está vivo, ¿no? Como dice
una canción también, ¿no? Está claro que la tumba vacía principalmente quería comunicar eso para los creyentes. Para otras personas, pues no, se ha robado el cuerpo, alguien que no sigue a Jesús, que no escuchó sus palabras, dice, no, el cuerpo se lo han robado, pero aquellos que caminaron con él debían de captar el mensaje. Pero para nosotros ahora, entonces esto nos lleva, ahora que tenemos incluso el Nuevo Testamento ya completo, ellos solamente tenían el Antiguo Testamento y estos sucesos que ocurrieron, pero para nosotros, ¿qué nos comunica la tumba vacía a la luz de la revelación completa también del Nuevo Testamento? Y para eso podemos buscar en los textos del Nuevo Testamento, por ejemplo, Romanos 4:25, que nos dice esto. Jesús fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aunque el Señor haya sido declarado ante todos como un falso profeta, como un Cristo falso, rechazado por los judíos, condenado por las autoridades romanas como el peor de los criminales, ante Dios, la resurrección fue un hecho que lo proclamaba ante todos como justo. Y ponía su testimonio y sus palabras como un hecho indudable. Entonces, este fue el mensaje de su muerte y el mensaje de su resurrección, el cual llegó a conquistar el mundo. Mucha gente conquistó el mundo con armas, con invasiones. Jesús lo hizo con un mensaje de amor, de esperanza. La resurrección de Cristo, ¿no?, nos dice no solo eso, sino que Dios ha aceptado el sacrificio de Jesús que ha sido hecho por nosotros. Es decir, Jesús cuando muere no por su pecado, sino por los nuestros. Y cuando Él es resucitado, Dios está confirmando y aceptando su sacrificio como un sacrificio perfecto y justo de obediencia. Entonces, todas las personas que han creído en Él están unidas a Cristo y por lo tanto, el Espíritu Santo va a obrar en el corazón de las personas para que la justicia de Dios también les sea contada a ellos. Es decir, yo soy pecador, yo soy falible, pero porque Cristo murió por mí, su vida de obediencia perfecta delante de Dios pasa a ser compartida conmigo. Es decir, es como si yo fuese obediente y justo delante de Dios, solamente por creer en lo que ocurrió. No solamente en el hecho de que Jesús murió, sino en el hecho de que Jesús resucitó. Porque ¿qué pasa si yo digo, yo creo que Jesús murió por mí, pero niego que Jesús resucitó? ¿Seré salvo? La palabra es clara. Yo si creo inmediatamente que Jesús murió por mí, también por ende debo de creer que Jesús ha resucitado también para mi justificación. Entonces, vemos claramente ahí que sin la muerte de Cristo nadie se salvaría, pero tampoco habría salvación si Jesús no resucitara entre los muertos. Y bien, para nosotros podemos hacernos las preguntas, ¿no? ¿Puedes discernir o tú puedes diferenciar o notar las evidencias contundentes que Dios te pone en tu vida? Porque cuando tú te acercas a la palabra, lees las promesas, las verdades, las advertencias de Dios en la Biblia, y las lees, las meditas diariamente, lo que Dios va a hacer es llevar estas verdades, estas promesas, a hacerlas hechas en tu vida. Pero quizá muchas veces no nos damos cuenta. Y así que cuando ocurre o Dios realiza sus promesas conforme a su verdad, hay veces lo vemos y lo malinterpretamos como lo hizo María Magdalena. Se han robado el cuerpo.
viene esto y decimos, ¿no? Le pedimos al Señor, Señor, fortaléceme, perfeccióname, acompáñame en mi soledad. Y cuando viene la soledad decimos, Dios, ¿por qué me castigas? Oh Dios, es el diablo, Señor. Cuando es algo que realmente tú debes de interpretar correctamente, porque tú estás conociendo su voluntad. Entonces, cuando llegue el momento, hermanos, no malinterpretemos las respuestas que el Señor nos manda, dejándonos llevar por las emociones del momento, por las primeras impresiones. Meditemos, calmados un poco, y hagamos lo siguiente. Busquemos la presencia del Señor, estar ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque lo que me va a garantizar a que yo entienda y no malentienda el mensaje que Dios me está dando es confirmarlo con las Escrituras. Vamos a hablar un poquito de esto, de la búsqueda por la presencia del Señor. Esta preocupación, este anhelo de encontrar al Señor Jesús, porque María Magdalena, ¿qué hizo con las mujeres? Se levantó de mañana, de muy temprano, acá el texto dice de madrugada, ¿no? Pero de ahí vemos de que de madrugada hasta llegar al sepulcro probablemente ya amanecía. Entonces se levantaron muy de mañana, tenían ese anhelo, esa preocupación de buscar, de ir ante el sepulcro del Señor. Este impulso de búsqueda, de estar ante la presencia del Señor, la llevó a ellas a recibir grandes respuestas. ¿Qué pasa si ellas no hubieran ido al sepulcro? No hubieran visto todas estas cosas y a la postrer no hubieran visto al Señor resucitado, ¿no? Como ellas mismas testificaron después. Es así, de igual manera, si no busco las respuestas en oración, meditando en la palabra, no ocurre nada. María Magdalena conoció al Señor Jesús al ser librada de la opresión de 7 demonios que la oprimían. Y desde que ella fue libre, ella le servía a Jesús como el Mesías libertador. Así como ella, muchos tenían pues la figura del Mesías como Moisés o David, ¿no? Que libertaron físicamente o pelearon batallas para librar. Pero lo que ella no sabía es que en esa búsqueda ella iba a confirmar que estaba equivocada, que ella sería, ¿no? Que ella confirmaría quién era Jesús. Ella sería testigo de que nadie sobre la tierra tiene autoridad sobre la vida de Jesús que Él mismo, que Dios. Porque el Señor Jesús dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Es decir, ¿quién mandó a Jesús a la cruz? Dice, Pilatos. No, fue Él voluntariamente se entregó, dice el texto bíblico. En Isaías lo hemos leído, ¿no? Él dio su vida. Nadie que lo obligó. Él voluntariamente le entregó. Él permaneció los 3 días en el sepulcro, voluntariamente, para cumplir su misma palabra, y resucitó. Y María Magdalena, cuando ella, después de avisar a los discípulos, cuando ella volviese a la tumba, vería la gloria de la resurrección, vería al Señor. Y ella llegaría a entender después de que, más que Jesús, no vino solamente a hacer que ella viva una vida normal, sino que le estaba dando una esperanza celestial, segura, y una firmeza en el hecho de que Cristo ha conquistado el temor a la muerte. Solo estamos en la presencia del Señor, solo estando en su presencia podemos conocer su buena voluntad para nosotros, personalmente. Pero este deseo del alma es lo que todo cristiano debe tener, así como ella fue a buscarlo muy de temprano en el sepulcro, de igual manera ansiar buscar al Señor. Ya no necesito pues ir a Jerusalén, a Tierra Santa, para sentir la presencia de Dios tocando la piedra del sepulcro o tocando el piso de Jerusalén, no. Basta que tú busques en oración al Señor cada día, desde temprano, anheles su presencia, para que seas guiado correctamente. Y así como ellas sentían la ausencia del Señor en sus vidas,
la tristeza de que ya no estaba más con ellas porque había muerto, cuando tú sientas de cierto modo esa ausencia, percibas que te estás alejando del Señor y que necesitas buscar reconectar tu comunión con el Señor, debes de persistir hasta allá. Debes buscarlo en la palabra, en la oración, en el culto familiar, en el culto público. Cuando ella encontró al Señor, lo conoció más de lo que debería de haberlo hecho, porque lo conoció como Dios mismo. Y muchas de las dudas que ella tenía se aclararon. Para ti, ¿cuál es la disposición de tu corazón para buscar al Señor? ¿Piensas que es difícil encontrarlo? Jeremías 29:13 dice: cuando ustedes me busquen, me hallarán si me buscan de todo corazón. Quizá muchos lo buscan pues con ese anhelo, llevando cargas de confusión, de tristeza, como lo hacía María Magdalena, como lo hizo, porque ella fue con gran tristeza, pero con esas ansias de ver su cuerpo en el sepulcro. Quizá vienes con cargas de confusión al Señor. Señor, ¿por qué me pasó esto? Con frustraciones, Señor, ¿cómo puedo afrontar este problema? No veo manera, pero ayúdame. Con tristezas, miedos, ansiedades, o buscando quizá alguna esperanza, como era el caso también de muchos discípulos. Querían aferrarse hasta el último de la esperanza, ¿no? Que al acercarnos a las Escrituras, incluso como dijo David, muy de mañana, Señor, te buscaré. O sea, ya que lo busques de tarde o de noche, recibas de Él, una vez que lo halles, consuelo, fe, esperanza, y conozcas su buena voluntad para contigo. Como segundo punto, vamos a ver, era necesario que resucitase. ¿Para qué? Para evidenciar la veracidad de su mensaje. Los versículos que vamos a leer son desde el versículo 3 hasta el versículo 9. Vamos a leer, dice: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Una de las razones que la gente da para rehusarse a creer que Jesús resucitó es pensar que sus discípulos se robaron el cuerpo. Si fuese así, entonces no deberíamos de pasar por alto cómo estaba el estado de los discípulos para con Jesús en esos momentos. Veamos lo que nos dice. Primero, ellos se sentían desanimados por la traición de uno de sus compañeros, Judas. Si vas a planear algo, pero ya has visto que uno de ustedes ha traicionado, eso generó desunión y desconfianza entre ellos. Judas Iscariote, ¿no? Otra razón, la negación de Pedro por miedo a ser arrestado y morir. Pedro, como era uno de los líderes ahí de entre los apóstoles, lo había negado. Imagínense, él estaba muy desanimado. No había razón para pensar de que él lideraría un robo del pueblo. Juan Marcos, la noche de que le interrogaban al Señor Jesús, él quería seguirlo, pero lo querían atrapar y le arrancharon su manto y se fue corriendo. Él huyó. Los demás discípulos en Getsemaní lo abandonaron. Y ya para el tercer día, muchos de ellos ya estaban saliendo de Jerusalén, volviendo a sus casas. Desesperanzados, frustrados, como fue el caso de la pareja que iba por el camino a Emaús.
Entonces, ¿los discípulos se robaron el cuerpo? No. No podían ni siquiera con sus propios pecados. Pero es curioso que al mismo tiempo uno de los argumentos a favor de la resurrección del Señor, de haber visto que Él ha resucitado, es justamente el cambio de actitud, la transformación de vida de los discípulos. Nadie moriría por sostener una mentira, si con ello logras salvar tu vida. Pero ellos murieron por el hecho de testificar de que Jesús ha resucitado de entre los muertos y dieron su vida, ¿no?, hasta el final. Es un argumento a favor de la veracidad de la resurrección. Pero volviendo ahora al texto, notamos cómo es que después de escuchar este comunicado de María Magdalena, Pedro y Juan van corriendo hacia el sepulcro. Uno llega antes que el otro, ¿no? Juan, como es más joven, algunos dicen, corrió más a prisa, ¿no? Posiblemente debido a la emoción de comprobar, ¿no?, que esta verdad, de que él no estaba en el sepulcro, ¿no? Y al llegar Juan, ve los lienzos, pero él no entra. Puede ver algunos lienzos ahí en el sepulcro, pero no entra. No entra sino es hasta que Pedro llega. Pedro entra de frente al sepulcro y ve los lienzos, ¿no? Y algo que nos llama la atención en los lienzos es la manera en la que estaban. Los lienzos que cubrían al Señor consistían en varias partes. El sudario, que era lo que se ponía en la cabeza, las vendas, que ajustaban todo, y la sábana. La sábana cubría, las vendas ajustaban. Y todo esto estaba puesto en orden. No estaba todo como una habitación desarreglado, cuando uno se levanta, ¿no?, y tiene prisa a hacer las cosas y uno no ordena la cama, está todo tirado, todo disparejo, ¿no? Lo que estaba en el sepulcro eran los lienzos ordenados. El lienzo estaba en su lugar, pero el sudario estaba colocado aparte. O sea, era como si él mismo se hubiera quitado el sudario, lo hubiera doblado y lo hubiera puesto aparte. Entonces, y hay gente que dice, ¿no?, el cuerpo ya, los discípulos no lo robaron, seguro otras personas lo robaron. ¿Quién, sabiendo que va a retirar el cuerpo o robar el cuerpo de Jesús, se tomaría el tiempo para ser atrapado quedándose en el sepulcro, desenrollarlo, ordenarlo bien bonito el lienzo? ¿No sería mejor llevártelo con todo? Sería lo normal, sería lo común, ¿no? Pero eso no fue así. El cuerpo de la resurrección de Cristo es como si hubiera salido interiormente de los lienzos, dicen muchos. Entonces, y fue doblado pues la parte del sudario. Vemos que el Señor nos transmite incluso el orden en estas cosas. El versículo 8 nos dice que a pesar de que Juan llega primero, él entra después al sepulcro, ¿verdad? Y a pesar de que Pedro entra primero que Juan en el sepulcro, es Juan que después que entra después de él, que cree. Es decir, el que llegó primero, el que entró primero al sepulcro, Pedro, no creyó, pero el que entró después sí. Curioso, ¿verdad? Pero sin importar quién entró primero, quién vio los mantos primero, si fue Pedro, si fue Juan, el mensaje solamente tenía un propósito. ¿Cuál es? Que creyeran. La palabra ver o vio en griego es eido, que significa entender, percibir. ¿Qué significa esto? Es entender. Entonces, cuando el apóstol Juan entra, ve el sudario puesto aparte, los lienzos en su lugar, todo esto, la tumba abierta, el testimonio de las mujeres, todo esto llega a su corazón. Y cómo es que él cree en el hecho innegable de que Jesús
resucitó. Y así como Juan, muchos llegan a la iglesia después de otros, pero quizás son estos últimos que terminan creyendo más que los primeros que llegan a la iglesia. Dios trabaja en nosotros de diferentes maneras, como lo hizo con el corazón de Pedro y Juan. Claro, Pedro y Juan creyeron, pero Juan creyó primero, ¿no?, que Pedro, ¿no? Y para ellos, pues, las profecías, ¿no?, para los judíos, ¿no?, las profecías del Antiguo Testamento que hablan acerca de la muerte del Mesías, de ser solamente meras promesas o palabras un poquito que no se entienden bien, quizás son literales, quizás son simbólicas, de ser solo meras promesas que se repetían cada día en las sinagogas, ¿no?, como el texto de Isaías, eso pasó a ser una parte vivencial de sus vidas. Por eso encontramos más adelante cómo Pedro y Juan proclaman la resurrección de Jesús con ese cambio de actitud, con esa seguridad de haberlo visto resucitado. Pedro, en su primer sermón, él cita el Salmo 16, el versículo 10, para argumentar la resurrección de Jesús, diciendo: David murió y su cuerpo se descompuso, su sepulcro, su tumba la tenemos, ¿no? Y él dice, ¿no?, pero en cambio Cristo, tal como dice el salmista, su alma no sería dejada en la muerte, ni su carne se descompondría, vería corrupción. Al contrario, su cuerpo no está, los lienzos están ahí. A este Jesús, Dios lo ha resucitado, del cual todos nosotros somos testigos. Esas fueron las palabras de Pedro. Y para el apóstol Juan, vemos en su primera carta, en su epístola, que nos dice en los primeros versículos 1 y 2, que dice: lo que era desde el principio, es decir, al Señor Jesús antes de ser encarnado, lo que hemos oído, el testimonio del Evangelio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ellos no solamente vieron la tumba vacía, no solamente tocaron los lienzos, sino que se encontraron con el Cristo resucitado. El apóstol Juan dice: la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dios es real, Cristo vino, murió y resucitó. En ese momento, en la tumba, ellos querían ver el cuerpo del Señor para creer, ¿no? Pero en ese momento, pues, solamente estaba la tumba vacía, pero Juan pudo creer sin ver, viendo todas las evidencias, ¿no? Así también somos bienaventurados aquellos que creen en la veracidad de la resurrección de Jesús sin haberle visto. Para nosotros, ¿qué cambios podemos evidenciar ante la gente de que Cristo vive realmente? Habiendo hablado de la resurrección, que también es una justificación para nosotros, debemos preguntarnos: ¿justificación? ¿Dios nos justifica a fin de qué? Y la palabra de Dios en Romanos 6:4 nos dice: ¿a fin de qué? Como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La resurrección no solamente es un hecho milagroso, sino es un hecho de que trae al cristiano a vivir una vida diferente. No porque se proponga a portarse mejor, sino porque es el cambio y la transformación de una vida que Dios santifica. La vida que anda en el Espíritu es la vida que ha experimentado la obra del Cristo resucitado. No solo eso, sino que también se refiere a que Dios te ha dado vida, pero que Dios también resucitará tu cuerpo al final de los días. Así como el Espíritu resucitó el cuerpo del Señor Jesús, Cristo resucitó con cuerpo y con su misma esencia. De igual manera, nosotros con este cuerpo resucitaremos al final. ¿Para qué? Para vivir con un cuerpo glorificado semejante al del Señor en ese nuevo cielo y nueva tierra que Dios nos habla, pues, ¿no?
en su palabra. Tal como dice Apocalipsis, no, 1 Tesalonicenses 4, 13, 14 dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como estos otros, que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Bien, por último ya, que la mayor evidencia de la resurrección es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, porque los judíos que conocían estas profecías no aceptaban que el Cristo Salvador muriera. Ellos decían: el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo el Cristo va a morir? Y mucho menos que muriera en un madero, o sea, en símbolo de ser maldito. Eso no lo podían conciliar. Pero, ¿cómo yo entiendo ese pasaje oscuro? ¿Será literal? ¿Será simbólico? ¿Cómo lo entiendo? A la luz de la evidencia de que Jesús fue ese Cristo, que padeció, murió y resucitó. Y viendo este cumplimiento de la vida de Cristo, muerte y resurrección, no tenemos otra opción más que alabarle. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre Santo, porque tú nos pides, Señor, que no solamente creamos en ello, sino que nos pides que, así como hemos creído en eso, andemos en una vida nueva. Era necesario que el Señor Jesús resucitase de entre los muertos, confirmaría nuestra salvación, pero también confirmaría la veracidad de tu mensaje. Y los que han creído en ese mensaje andan en el Espíritu, andan en vida nueva, una vida que honra tu nombre, que da testimonio de tu amor a la gente. Ayúdanos, Señor, que si no estábamos viviendo, andando en el Espíritu, que seamos más conscientes de la obra de Cristo resucitado. Que si la gente quiere pruebas físicas, ni aún con las pruebas físicas creerían, si no han creído al testimonio veraz de tu palabra. Oramos para que bendiga, Señor, a tu iglesia, a todos los hermanos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.